¿Conocen las inmigraciones que se han dado en el Perú? ¿Saben que también ha habido emigraciones? ¿No? Pues el día de hoy en Viaje al Perú lo averiguaremos. Hola a todos. Ayer estuve investigando sobre algunas inmigraciones, como la venezolana, china, japonesa y la africana. Pero también encontré que existen épocas de migraciones. ¿Sabían eso? No, no sabía. ¿Puedes contarnos más sobre eso? Apenas indagué. Solo encontré que existían 5 fases. Me parece que en una clase de historia vimos el tema. Creo acordarme de algo de las fechas de cada época. La primera fase es de 1920 a 1950, la segunda fase de 1951 a 1969, la tercera es de 1970 a... no me acuerdo cuál es la tercera. Acá en internet sale que es de 1970 hasta el año 1979, la cuarta fase es de 1980 a 1992 y la quinta fase es de 1992 hasta la actualidad. Todo eso es muy interesante, ¿no? ¿Saben algo más sobre las primeras dos fases? Me gustaría conocer el comienzo de las inmigraciones. En la primera fase los emigrantes se dividían en dos grupos, los oligarcas que iban a Europa ya que en esos tiempos Europa era sinónimo de prestigio y poder. Luego estaban las personas que buscaban trabajo como obreros en Estados Unidos. La emigración y la inmigración estaban equilibrados. Acabo de encontrar información sobre la segunda fase. En la segunda fase se suman a la emigración profesionales, liberales, medianos empresarios y estudiantes, que principalmente iban a Estados Unidos por la expansión económica. Además, Francia recibió a muchos estudiantes. En Sudamérica sus principales destinos fueron Argentina y Venezuela. En esta etapa, el Perú pasa de ser un país de inmigrantes a inmigrantes. Se parece algo a la inmigración venezolana en el Perú de estos últimos años, ¿no? Muchos venezolanos vienen al Perú en búsqueda de trabajo y varios de ellos han culminado la universidad, es decir, son profesionales. Tienen muchas similitudes y diferencias. Si hacemos una pequeña comparación entre la migración venezolana en el Perú y las dos primeras fases de la inmigración peruana. Me parece bien. Una diferencia puede ser, si bien es cierto que en ambos casos se debe una emigración a otro país, las razones pueden ser distintas, ya que en el caso de los venezolanos emigraron al Perú por la crisis económica en su país. En cambio, la emigración peruana se dio por distintos motivos, ya sea por búsqueda de trabajo o por motivos educativos. Una semejanza puede ser ese espíritu trabajador que tienen ambas culturas, ya que ellos, igual que los peruanos, son muy creativos en sus trabajos. Se me ha creado una duda en base a todo esto. ¿El gobierno protegerá los derechos de los inmigrantes? ¿Las inmigraciones generarán un impacto en ese país? Yo creo que las inmigraciones sí generan un impacto grande en distintos aspectos del país, ya sea aspecto económico, cultural, etc. Por parte del gobierno yo creo que protegen los derechos porque todos tienen los mismos derechos estemos donde estemos. Vaya, parece que se nos ha acabado el tiempo, pero antes recapitulemos todo lo aprendido. Hemos aprendido sobre las primeras dos etapas. También hicimos una pequeña comparación entre la inmigración venezolana y la inmigración peruana. Nos dimos cuenta que entre ambas culturas hay similitudes que son muy buenas como el espíritu trabajador. Finalmente nos preguntamos y respondimos ciertas dudas que nos ayudaron a entender más sobre la situación de los inmigrantes. Ha sido un placer poder compartir esta información con ustedes y con esto culmina nuestro podcast. Esperemos poder hablar más en un próximo capítulo de Viaje al Perú.